hechos que preceden la segunda venida de Cristo. Para ello le voy a invitar, por favor, que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 3 en adelante. Mateo 24, versículos 3 en adelante. Le voy a dar lectura, usted por favor lo sigue con su vista o escucha atentamente. Se titula esta sección Señales antes del fin, y dice así: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces sí, vendrá el fin. Bien, yo me puse una pequeña imagen de un reloj de arena que simboliza pues que está transcurriendo el tiempo y ninguno de nosotros sabemos cuánto falta para que la arena termine de caer hacia el otro lado. Pero indudablemente estamos más cerca de cuando el Señor dijo esto. Uno de los escenarios que más le gustaba al maestro para dar sus enseñanzas era en los montes. Podemos ver que en algunos evangelios menciona y especifica que estaba en una barca, que estaba en la playa, pero al estudiar los 4 evangelios podemos concluir que los montes por lo menos está entre los 2 lugares que él más escogía para poder enseñar a grandes multitudes, a un público muy amplio. De hecho, mi hermano, la enseñanza más extensa o más extensas, las 2 más extensas que él comparte, las da en los montes, en un escenario de los montes. Su discurso más largo de todos, que abarca Mateo capítulo 5 hasta el 7, o sea, son 3 capítulos seguidos. No sé cuántas horas habrá durado aquella predicación, pero fueron 110 versículos. Imagínense, 110 versículos ininterrumpidos. No hay una pausa, no hay una interrupción de los discípulos diciendo esto cómo es, no lo entendí. Fueron 110 versículos, 3 capítulos seguidos en los que él les habló de todo un poco. Comenzó diciéndole de las bienaventuranzas, les menciona acerca del adulterio, del amor a los enemigos, la oración, el ayuno, la ansiedad, el juzgar a los demás y un montón de otros temas. Eso es su discurso más largo, dado en un monte desconocido. No es en Jerusalén, porque si nosotros revisamos el capítulo 4 de Mateo, dice que Jesús principia su ministerio en Galilea, porque había escuchado que ya habían encarcelado a Juan el Bautista. Lo que nosotros leímos de Mateo 24 es su segundo discurso más largo del maestro, y también fue dado en un monte, y aquí sí nos dice que está en Jerusalén, en el monte de los olivos, y aquí la enseñanza abarca 47 versículos, desde el versículo número 3 de Mateo hasta el 51 del capítulo 24, son 47 versículos que él está enseñando acerca de los hechos que van a preceder la segunda venida. Todo lo que usted y yo leímos son los hechos que preceden la segunda venida. Y esa generación que le escuchaba, no solo los discípulos, sino mucha otra gente
que le escuchaba atentamente en vivo es lo mismo que nosotros en esta generación escuchamos, y es lo mismo que escuchará la siguiente generación que venga después. Nosotros a lo mejor no en vivo, pero lo hemos de leer, y la siguiente generación lo habrá de leer. Entonces el maestro, cuando enseña esto, estaba pensando en ti y estaba pensando en mí, porque él sabría perfectamente en su soberana sabiduría que nosotros estaríamos aquí y que todavía él no habría regresado, y que nos estaría alertando de cuáles son esas señales antes de ocurrir. Y ahorita le voy a explicar por qué digo que toda la generación posterior a este momento, nosotros y todos los que vengan después, estábamos en la mente y en el corazón del Señor. Nosotros debemos de tener, recuerde, un interés por las doctrinas que hemos estado revisando todo este tiempo, pero también por las profecías escatológicas, porque te incumbe directamente. La profecía escatológica que está diciendo el Señor Jesucristo en Mateo 24 te incumbe directamente. Tú no estás fuera de este plan, tú no estás fuera de estas señales, tú no estás fuera de esto que ya está dicho, y no es en ningún momento para alimentar la curiosidad o la imaginación de nadie. Los discípulos en 2 ocasiones le preguntaron: dinos cuándo van a ocurrir estas cosas. Él empieza diciendo esto, y también en Hechos le vuelven a preguntar: pero ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y él les dijo: no les es dado el tiempo exacto. No es por curiosidad, no es por imaginación, es porque te incumbe directamente, porque tu alma y tu vida están en juego. Algunas corrientes del cristianismo que llegamos a estudiar en su momento en la historia de la iglesia no consideran importante el estudiar las profecías. No consideran básico esto. Incluso hay congregaciones evangélicas, que es la misma corriente que nosotros seguimos, que no enseñan sobre esto, que pueden pasar incluso un año de enseñanza y de predicación y no lo enseñaron en ningún momento. Porque ellos podrían decir: yo he escuchado, no hay que asustar a la gente. Pero es que el punto de esto no es asustarte a ti, no es asustarme a mí. Esto no está escrito para que tú y yo tengamos miedo. Cuando tú escuches, conozcas una persona que se diga creyente, pero desvaloriza la escatología, desvaloriza la profecía futura, puede ser una señal de ser apáticos en ese sentido, porque esa persona está apegada con el mundo. Cuando una persona está apegada al mundo, que no ha cumplido sus sueños, que no ha realizado esto, que no ha ido aquí, que no ha ido allá, que no ha probado, y que desea que el Señor aún no venga porque todavía no logra aquello, tiene un apego al mundo. ¿Alguna vez alguien oraba y decía al Señor estas palabras? Que Él no regresara hasta que le permitiera conocer Europa. Eso es estar pegado a sus sueños y a sus anhelos, porque nosotros vemos en la palabra de Dios que Juan escribe, el Espíritu y la iglesia dicen: ven. Eso es el deseo y esa es la oración de cualquier hijo de Dios. Que no importa que tú no te hayas casado aún, que no importa que tú aún no hayas concluido tus estudios, que no hayas encontrado tal trabajo, tu deseo máximo es orar: ven, Señor. Entonces, esto que empezamos a estudiar hace 2 semanas, de que le comentaba que iban a hacer estudios un poco adentrados a cierto tema, no es un estudio en sí del Apocalipsis, porque podemos basarnos en Apocalipsis, viene la mayor revelación de esto, pero es que incluso el Antiguo Testamento profetiza el tiempo final. Del Antiguo Testamento, el tiempo de la ley, habla muchísimo acerca del tiempo final. Isaías lo menciona, Daniel lo menciona, Ezequiel lo menciona, Jeremías lo menciona, y diversos autores del Nuevo Testamento también, dejando afuera el Apocalipsis. Juan en su primera carta lo menciona, el apóstol Pedro en su segunda carta lo menciona, el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses lo menciona, y lo mencionan bastante. Entonces esto tiene que ser mencionado sí o sí. Y es importante que usted y yo vayamos uniendo lo que se enseñó a partir de 2 temas atrás, que fue lo del tiempo de los gentiles, el tiempo de Israel, esta y las 9 restantes,
porque tienen una cronología. Eso es muy importante, que a partir de ahora estamos estudiando hechos cronológicos que van a pasar en el futuro. ¿Para qué? Para que sea más fácil de entenderlo para usted y para mí. Para todos hay un grado de complicación del poder estudiar y del poder entender escatología, porque si no, no habría diferentes corrientes y doctrinas en cuanto a esto. Pero estudiar los hechos de manera continua nos va a beneficiar. No son hechos aislados, va ligado uno tras de otro. Yo aquí le traigo una línea de tiempo muy general para que nosotros entendamos qué es lo que estará sucediendo. Nosotros estamos en el de la izquierda, el de hasta la izquierda, el color amarillo, dispensación de la gracia. Allí nosotros estamos estacionados, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir después del tiempo de la gracia? Bien, va a marcar un arrebatamiento. Ese es el siguiente hecho que la iglesia está esperando. Después del arrebatamiento vendrá, a grosso modo, la tribulación. Tribulación, gran tribulación. Después de la tribulación va a venir el milenio. Y después del milenio será la eternidad. Entre uno y otro hay obviamente más hechos específicos que yo ahorita le voy a mencionar lo que me corresponde. Y mis hermanos que continúan con las clases tendrán que mencionar lo que corresponde a cada parte, ¿sí? Pero esto es, a grosso modo, la línea de tiempo escatológica. En cada uno habrá eventos característicos propios que van a pertenecer a cada fase. Y pues yo le diría que no vaya a faltar para que no se pierda algo. Bien, entonces vamos a posicionarnos ahora de una manera más específica. Esto es general, ahora vamos a ir de una manera más específica. Y es esto. Yo quiero que usted entienda el siguiente diagrama. Yo lo hice por si se ve un poquito chueco, pero le eché ganitas. Son 3 círculos que tratan de decir, cada uno tiene su nombre, su tiempo. Y en medio está la actualidad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los 3 al mismo tiempo. Dispensación de la gracia, como ya le he mencionado, la era de la iglesia y el tiempo de los gentiles operan ahora. Y usted podría decir, ¿cómo es posible que en la gracia esté dominando los gentiles? Pues es posible porque Dios estructuró todo esto y a la par la iglesia tiene un papel relevante, crucial en este momento. Entonces, desde que el Señor Jesús ascendió al cielo, la humanidad espiritualmente vive en la dispensación de la gracia. Desde que Cristo asciende al cielo, arranca la dispensación de la gracia. ¿Alguien podría definir con sus propias palabras qué es la dispensación de la gracia? Un regalo inmerecido. Que simplemente con creer nosotros podemos ser salvos. Es correcto, entonces estamos viviendo este periodo en el que Dios ofrece salvación gratuita a toda la humanidad, a todo aquel que cree en Cristo. Por medio de la fe puedes ser salvo ahora. También estamos ubicados entonces en la era de la iglesia, que nace la iglesia de una manera formal 50 días después de la ascensión, en aquella reunión en Pentecostés. Y desde entonces la iglesia no para de crecer, la iglesia no para de expandirse en todo el mundo. No ha habido un solo año que la iglesia tenga un retroceso, o no ha habido un solo año que la iglesia tenga pérdidas. El Señor añade cada día a los que han de ser salvos. ¿Por qué sigue ocurriendo eso? Porque es la era de la iglesia. Y a su vez que estamos viviendo en lo humano el tiempo de los gentiles, donde el gobierno y las instituciones del mundo están bajo un dominio impío. Hombres egoístas controlan la economía, la política, el poder
militar, son hombres sanguinarios y no tienen temor de Jehová. Vea usted Vladimir Putin, vea usted Donald Trump, vea usted cualquier líder de Medio Oriente, ninguno es un hombre que respete a Dios. Por más que usted vea que Donald Trump invita a evangélicos a que hagan oración por él, sus decisiones dejan ver todo lo contrario, para que no se vaya usted con la finta. Entonces estamos humanamente viviendo esto, y es por eso que encontramos la explicación a tanta violencia todos los días, y que también va en aumento. Y yo le decía, si alguien le decía, ¿por qué si Dios es amor, por qué permite las guerras? La respuesta es esta: porque le ha cedido el gobierno a los gentiles, y los gentiles no tienen temor de Jehová. Bien, entonces, posicionándonos ya en esta parte para ubicarnos, usted y yo debemos de entender que en esta actualidad, a pesar del panorama en el mundo, la segunda venida de Cristo es un hecho que se va a dar sí o sí. A pesar de que vea todo lo que está ocurriendo, la segunda venida de Cristo sí o sí, lo crea el mundo o no lo crea el mundo, incluso lo crea usted o no lo crea usted, Cristo vendrá por segunda vez. Lo que ahora está sucediendo es que el mundo está caminando rumbo a ese clímax de la historia de la humanidad. ¿Cuál es el clímax de la historia de la humanidad? La segunda venida de Cristo. Y ahora todo el mundo camina para adelante lentamente a llegar a ese punto. Y nos damos cuenta que la humanidad va hacia ese punto porque las cosas van empeorando, ¿sí? Entonces la clave de todo es que las cosas han empeorado, siguen empeorando y van a empeorar aún más. Pero eso será la clave para no desanimarte, para que no pierdas la esperanza, para que recuerdes las palabras del Señor Jesucristo, que dijo: mi amigo, todo esto se va a poner color de hormiga. A medida que avanza esta era, hablamos de este siglo XXI, las profecías se van cumpliendo, las señales van cumpliendo, pero es cierto que faltan todavía por cumplirse. Pero las que faltan por cumplirse, falta cada vez menos para que se cumplan. Ya no estamos tan lejos. Ni siquiera puedo decir estamos lejos. Una cosa es tan lejos, otra cosa es lejos. Ni siquiera estamos lejos de que esto se ponga tal como el maestro lo dijo en su momento más álgido y en su momento más agudo. No sabemos si nuestros ojos lo verán. O sea, tú te despiertas todos los días y escuchas algo y te sorprendes y te admiras y te duele el mundo, pero es que esto no es el punto máximo. Y no sabemos si nuestros ojos van a ver el punto máximo. Pero tú y yo no tenemos que confiarnos. No tenemos que confiarnos de que mañana va a ser lo mismo. Digo, si ya ha pasado casi 2000 años desde que se dijo esto, pues no creo que un día sea la diferencia. ¿Por qué no te tienes que confiar? Porque a nadie le fue dicho el día y la hora de la segunda venida, por más que haya muchos que se atrevan a dar una fecha, que se atrevan a decir sus cálculos y citan la Biblia y dicen aquí Ezequiel 38 y aquí y allá. Entonces mi respuesta es que vendrá tal año, tal día. Habrá muchos más que sigan queriendo atinar una fecha. La advertencia de Cristo es básica para todos los que esperamos esto. Y él dijo en una frase: vendrá a la hora que no pensáis. Fíjate, el maestro conoce la mente humana y sabe que trabaja a ciertas revoluciones y es capaz de dar cierta fecha, pero él está diciendo: a la hora que no pensáis, él vendrá. A la hora en que más confiado estés, a la hora en que más desprevenido estés, a la hora en que tú digas: voy a hacer esto, total, nadie me está viendo. Vendrá a la hora que no pensáis. Y al escuchar en primera persona eso, el apóstol Pedro lo escuchó en primera persona,
nosotros podemos entender por qué en su segunda carta él escribe: vendrá como ladrón en la noche. Si tú ahora escuchas un mensaje de Dios directo, tú memorizas sus palabras y te quedas en tu corazón con lo más importante, y eso se lo compartes a alguien y lo dices y lo hablas. Entonces trata de imaginar un momento que los apóstoles los discípulos en ese momento estaban escuchando las señales antes del fin, y dice: vendrá la hora que no pensáis, como un ladrón que no avisa al padre de familia cuando ha de venir. Y con esa imagen se queda, con esa idea se queda Pedro, y entonces él escribe más adelante: recuerden, mis queridos hermanos, que la segunda venida del Señor será como ladrón en la noche. Por eso es importante que tú y yo pongamos atención a cualquier tipo de predicación cuando se abre la Biblia, porque Dios te dará algo que se quedará tatuado en tu corazón, tatuado en tu mente, que no se te va a olvidar, y pasarán los años y seguirá estando tan presente como si te lo hubiera dicho hoy mismo. Y cualquiera podría decir: pero es que eso es un poco tramposo, el decir no hay un día y no hay una hora para que yo esté preparado. Pero vamos, que tampoco es que el Señor nos haya dejado en ceros, que nos haya dejado en blanco. Las claves están, pero uno no abre la Biblia. Uno se queda con lo que es más fácil: reproducir un video en internet, que yo sentarme a escudriñar la palabra de Dios. Las claves están. Y básicamente el Señor dijo: así como ven ustedes, seres humanos, que ya brotaron las hojas de los árboles, y ustedes mismos concluyen: el verano está cerca porque las hojas ya salieron. Así quiero que ustedes estén atentos a todas las señales que preceden al final, porque está muy cerca. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Estar atento. No, yo no veo noticias porque puras malas noticias. Pues te vas a estar perdiendo de un montón de señales. No, es que yo no leo porque no me gusta leer, fíjate. O ya no veo, o no sé. Te estarás perdiendo de todas estas advertencias que el Señor estará diciendo. Entonces, los hechos que preceden la segunda venida se describen muy a grosso modo en la Biblia. No hay detalles específicos, pero sí se habla de ellos en un contexto general. De ninguna manera las señales fueron sacadas de alguna película. Todo lo contrario, las películas que hacen del apocalipsis o del final de los tiempos lo sacan de la Biblia. Usted puede ver esta de Nicolas Cage, que es muy futurista y todo eso. Tiene varias cosas de lo que va a suceder sacado de la Biblia, no de ningún otro lado. Entonces, por eso es que tú y yo tenemos que recurrir a la Biblia. Y yo te hablaba que en aquel monte desconocido el maestro les dio 9 bienaventuranzas. En otro monte, en el de los Olivos, el Señor les dio 9 señales antes del fin. 9 bienaventuranzas, 9 señales antes del fin. Que por más que suenen fatalistas y que tú digamos: chis, ¿a poco sí? ¿Tanto así? Sí, son necesarias para cumplir el plan de Dios. Vamos a ir viendo una a una estas 9 señales antes del fin. Eso es importante. Antes. Número 1, la señal primera son los falsos cristos que engañarán a muchos. Ahí de Mateo, capítulo 24, leamos el versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, la primer señal que el fin se acerca, no que es el fin, que el fin se acerca, es que muchos Cristos dirán: yo soy a quien esperaban, yo soy el anunciado, yo soy el que describe la Biblia. Y muchos ocuparán profecías bíblicas. Entonces, cuando nosotros leemos la primera señal,
es razón suficiente del por qué tú tienes que consumir en exceso la Biblia. Porque si no te van a engañar. ¿Alguien aquí podría decirme algo que consuma en exceso de comida? Pan, café, tortilla, de algún, no sé, programa o algún canal de YouTube, no sé, algo que digan, lo consumo en exceso. Algún TikTok o alguna cuenta, no sé. Pero así como llegamos a consumir en exceso todos los días, horas, aquello, debes de consumir en exceso la Biblia. La Biblia no tiene 3 ni 4 sellos que digan exceso de calorías, exceso de azúcar, exceso de aquí. Tú tienes que consumirlo porque si no, a medida que avanzan los tiempos, corres el riesgo de ser engañado. Así es. Gravemente. Entonces, no menosprecies la profecía, porque aquellos que la menosprecian serán de los engañados. Entonces, la primera señal son los falsos cristos, que no va a venir uno, que no van a venir dos, que van a venir miles, con el propósito y el objetivo de engañar. La segunda señal antes de que marque el inicio del fin: guerras y rumores de guerras. Mateo 6 y la primera parte del versículo 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, lo vuelve a dejar claro. Y el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Necesario, pero aún no es el fin. Y esta señal de guerras, rumores de guerras, específicamente fue dicha para que cuando oigas y veas que suceda, no te turbes. Esta en específico. ¿Alguno de ustedes se pone mal cuando hay sismo? Hay gente que sí, ¿no? Hay gente que le da un miedo, un pavor físico. A lo mejor no es el mejor ejemplo, pero ¿alguna vez has visto cuando dos personas se pelean a golpes? ¿Sientes algo? Aunque no los conozcas. Y más cuando ves que a una persona pues ya le dieron. Y ya hubo sangre. Y se escucha los azotes en el suelo, no sé. Son sensaciones que aunque no sea nada tuyo, te duele. Entonces el Señor está diciendo, mira, que cuando tú veas imágenes en la televisión, niños llorando, mujeres embarazadas llenas de polvo, pidiendo ayuda internacional, y tú sientas ese mismo escalofrío por dentro, dice, no te vayas a turbar, específicamente esta. Cuando veas todo el armamento de los grandes países, de las grandes naciones, ¿sí? Armamento nuclear, bombas biológicas, no te turbes. Inmediatamente, ¿no? Que ya está preparando tal ejército, esto, métete a oración y dile al Señor que mi corazón no se turbe. Porque es posible que a ti te empiece a suceder algo internamente. Tercera señal antes de que empiece el fin. Ya está diciendo, no es el fin todavía, pero es el paso previo. Esta te la voy a dar por triplicado. Las pestes, las hambres y los terremotos son diferentes, es la 3, 4 y 5. Pestes, hambres y terremotos. Concluimos el versículo 7. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Tercera, cuarta y quinta señal. ¿Qué sucede con esto? Si te pones a pensar y te pones a analizar qué es una peste, qué es un hambre, qué es un terremoto, tiene que ver directamente con la humanidad. Con la humanidad, porque a la humanidad es a los que nos pega el golpazo. ¿Sí? Tú recuerdas la pandemia, cuando estabas en tu casa. Entonces, estos son juicios para la humanidad aquí en la tierra. Aquí en la tierra, la humanidad comenzará a recibir el justo juicio por su comportamiento, con base a que será reducida la población con pestes,
que habrá muchísima hambre y que incluso habrá muertes por terremotos. Y estas tres van a marcar el inicio de la conocida frase: será principio de dolores. Principio. Entonces, ya en la anterior nos había dicho, aún no es el fin. Quiero que lo entiendas, dice el Señor. Aún no es el fin cuando haya guerras. Y luego nos habla de tres señales más que está diciendo, apenas será el inicio de todos los dolores que están por venir. Entonces es importante entender los tiempos para que no vayamos a pensar que cuando esto esté sucediendo, ya es el fin. Viene la señal número 6, que es persecución. Para ello leeremos versículo 9 y versículo 10 de Mateo 24. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entonces la sexta señal que precede la segunda venida es persecución en todo el mundo, no solo en tu trabajo, no solo en tu país, no solo en Israel, en todo el mundo. Y en el sentido más amplio de la persecución está diciendo, habrá muertes de los fieles, los mártires morirán. ¿Por qué? Por creer en Cristo, por no negar su fe, y porque el dominio gentil sigue todavía. Sí, dígame. Una pregunta, Sí. ahí cuando habla que unos a otros se aborrecerán y se entregarán, ¿solamente está hablando, por ejemplo, de cristianos contra no cristianos, o también entre cristianos? No, entre cristianos también. Porque recuerde que menciona que también que entre nosotros mismos nos íbamos de entregar, y que incluso aquí en el altar unos habrían de morir. Entonces sí, también entre cristianos va a suceder esto. Y ahorita voy a especificar a qué me refiero con todas las señales para que lo entendamos un poco más. Entonces, en su sentido más amplio es la muerte de los mártires, de los fieles, y en su sentido mínimo es el odio del mundo. Lo menos que vas a recibir es que el mundo te odie. Lo mínimo, odio, aborrecimiento. Y lo máximo será la muerte. Ahí usted dice, ¿qué es lo que está dispuesto y hasta qué punto? La séptima señal son los falsos maestros, que no son los falsos cristos. Los falsos cristos son los que se denominan ya como el Mesías. Los falsos maestros son los que enseñan cosas erróneas. Versículo número 11, allí mismo, Mateo 24. Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y qué pasará? Engañarán a muchos. Entonces, unos engañados van a ser por los falsos cristos. Unos que sean engañados serán por los falsos cristos. Y otros engañados será por oír y por seguir las falsas doctrinas. La de la prosperidad, por ejemplo. Algunos van tras fábulas, tras líderes que se amoldan a este mundo para ganar adeptos. Y no hablamos nada más de una congregación física como esta, sino por medio del internet. ¿Cuántos seguidores no puede tener hoy día una persona por medio de una enseñanza tergiversada, por medio de una enseñanza editada, videos que tienen millones de reproducciones porque filtran la enseñanza y queda perfecta para que la gente lo escuche y la tome? Y hay mucha, ya hay como una línea para poder identificar a estas personas, ¿verdad? Se visten juveniles, por más que ya no estén tan juveniles. Si están tatuados no pasa nada. Es más, hasta se ponen como luego una cadenita aquí, su ropa holgada, ¿verdad? Te hablan bien fresco
sustituyen el atril por una mesita, sustituyen la Biblia por el celular y empiezan a hablar y a decir muchas cosas. Y entonces los chavos o la gente empieza a decir, esa enseñanza está bien padre, pero después de espiritual no tiene nada, de motivación tiene mucho, de psicología tiene mucho. Y entonces empiezan a seguir líderes que no son espirituales, líderes que no te hablan de confrontar tu pecado, de arrepentirte, de regresar a los caminos del Señor, de estar atento y de estar alerta. No, de lo que te hablan hoy día es, pues, que si tú te sientes solo y abandonado, no te preocupes, Dios está contigo. Y es hasta su máximo nivel donde llega. Entonces, la séptima señal son estos falsos maestros, que unos van a ser engañados, que ya han sido engañados, escuchando y siguiendo a falsos cristos, y otros por retener falsas doctrinas. La señal número 8 es maldad abundante y apostasía. Y en esa nos vamos al verso número 12, Mateo 24, 12, que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Primero nos está diciendo que la maldad aumentará bastante. ¿A qué le llamas tú maldad? No sé, atropellar a una persona de la tercera edad sin ningún tipo de remordimiento en tu corazón. Asaltar a una persona que fue a retirar su quincena o su pago. A secuestrar niños, a violar menores, a arrancarle los órganos para venderlos en el mercado negro. Eso ya es un nivel de maldad altísimo. Y seguirá. Cosas que nosotros no conocemos que se pueden hacer. ¿Sí? Todo eso. Y a la par de que, o por la maldad tan abundante, dice que muchos se van a enfriar. Cuando empiecen a escuchar todas las cosas que están pasando, su amor va a decir, no tiene caso. Quizá esto no sea cierto. No vale la pena. Y entonces, ¿qué van a hacer? Volver atrás. Va a decir, porque los impíos prosperan, los que se portan mal siempre tienen, no les pasa nada. Y uno que se aferra a sus convicciones y que trata de ser buena persona y que incluso comparte la palabra, se la vive de prueba en prueba. Y entonces por esa razón muchos van a decir, ya no más. Entonces, a medida que el corazón del hombre se corrompe cada vez más y que va a llegar a niveles extraordinarios, muchos van a negar de la fe. Eso es la apostasía, negar de la fe. No sé si tú te has visualizado diciendo, yo no me veo negando la fe. Si no fueras cristiano, si no tendrías que venir a la iglesia ahorita, ¿qué estarías haciendo? ¿Te has puesto a pensar cómo estaría tu vida? ¿Con quién vivirías? ¿Qué harías? ¿Qué tendrías? Entonces, ha llegado un punto en el que el Señor te conquista tanto que no hay espacio para pensar siquiera en qué podría estar haciendo. Es importante que tú mantengas el fervor y el amor por el Señor para que no digas, quiero probar aquí. Es importante para que tú digas, yo no veo mis domingos por la mañana todavía dormido a esta hora o viendo en familia con Chabelo. Si es que todavía pasa. ¿Ya no pasa? Ah, no, ya se murió, ¿verdad? Bueno, pero pasan los grabados, como el Chavo del 8. ¿Cómo te ves? Entonces, ahora fíjate, me quedo en la señal número 8. Ajá, recuerda, me quedo en la señal número 8 y te dije que van a ser 9. ¿Por qué hago una pausa aquí? Porque todo esto, que alguien me diga la lista de las 8 señales, por favor, así que diga rápidamente. Falsos cristos, guerras y rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, persecución, falsos maestros, y maldad abundante y apostasía. Bien, esto es algo que se ha vivido desde siempre y que se agudizó más cuando el Señor ascendió al cielo. Si tú revisas la historia bíblica, Antiguo Testamento, ¿cuántas guerras no encuentras? Si tú revisas el Antiguo Testamento, ¿de cuántos terremotos no se habla?
y del Nuevo Testamento también. Entonces, esto no podría ser una señal específica porque ha ocurrido siempre. Y es algo que la gente dice, pero es que eso ha pasado y siempre ha temblado porque las placas tectónicas se mueven. Y es cierto, es cierto. Pero por lo mismo de que ha pasado siempre, esa es la razón por la cual todas las generaciones debemos de estar pendientes. Es lo que te decía en la introducción. El Señor le hablaba físicamente a una generación presente, pero espiritualmente a esta generación que estamos aquí. Porque lo hemos de seguir viviendo. Porque no ha parado ni va a terminar. Y la generación que venga de tus hijos y de tus nietos, si es que el Señor no ha vuelto antes, la seguirá viendo. Escuchará de guerras, escuchará de sismos, de terremotos. Vendrán falsos cristos. En cada era se ha levantado alguien que dice yo soy el Cristo. En cada era se ha desatado una guerra. En cada era se han rumorado otros conflictos. En cada era ha habido pestes. En cada era ha habido hambres. En cada era ha habido terremotos, porque son muy frecuentes. En cada era se ha perseguido a la iglesia desde el libro de los Hechos. No tenía ni un año la iglesia, no había cumplido ni siquiera su aniversario y ya habían matado. En cada era se han levantado falsas doctrinas y se han inventado nuevas y nuevos profetas. Y en cada era los que se pensaban y se decían creyentes en realidad no lo eran porque volvieron atrás. E incluso, mi hermano, no solamente es que volverán atrás, esos que volvieron atrás se burlarán de la esperanza llamada segunda venida de Cristo. Porque para nosotros es la esperanza. Y estos que los veías aplaudiendo en la iglesia, que los veías ofrendando, que los veías sirviendo, que los veías predicando, que los veías tocando un instrumento, de esos mismos saldrá quien se burle ahora de que Cristo vendrá por segunda vez. Imagínate qué grado y qué nivel. ¿Te ves a ti mismo burlándote de esto que ahora estás diciendo amén? Hay personas que dicen no y resultará que sí. Vamos por favor a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 3. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Y dice: nadie os engañe de ninguna manera, aunque vengan cristos, aunque vengan falsos maestros, doctrinas, porque no vendrá, está hablando del Señor, sin que antes venga la apostasía. Aquí está una señal bien específica. El Señor no vendrá hasta que la apostasía esté al 100% y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el anticristo y el hijo de perdición. Aquí tienes unas señales, pero yo no te voy a mencionar esas porque no me corresponden este tema. ¿Sí? Pero la apostasía, el anticristo y el poder del enemigo en su máximo antes de que venga el Señor Jesucristo. Vamos ahora, brinquemos a la segunda carta del apóstol Pedro. Capítulo 3. La sección que leímos anterior se titulaba de la misma manera, el Señor vendrá, y ahora el apóstol Pedro también nos habla de esto, el día del Señor vendrá. Capítulo 3, versículos 1 al 4. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y el Salvador por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán ¿quiénes? Burladores, andando según sus concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? No que Cristo venía, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Aquí está. Vendrán burladores, vendrán apóstatas, diciendo: ¿dónde está ahora lo que tú tanto esperabas? Mira cómo está el mundo. Has perdido tu tiempo.
has gastado tus energías. Bien pudiste haber disfrutado la vida, porque vida solamente hay una. Y te van a decir todo eso. ¿Alguna vez te han dicho, ¿dónde está tu Dios? ¿Te han hecho esa pregunta? Es en un tono sarcástico, es en un tono de burla. Te van a preguntar lo mismo. ¿No que tu Dios venía por ti? Y estás todo amolado. Entonces, esta es una señal de que cada vez falta menos. Pero te decía que todo esto no es nuevo. Hay una clave entonces para poder identificar qué diferencia hay desde el principio de la creación hasta el punto donde estamos nosotros, para poder decir, pues van a faltar otros 1500 años. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que todas estas 8 señales se van a intensificar y van a pasar con una frecuencia pues casi diaria. Cuando nos demos cuenta que ya no son hechos tan aislados, que ya no pasa un año entre un temblor y otro, cuando ya nos demos cuenta que no pasa una era entre un falso Cristo y otro, sino que todos los días estaremos escuchando una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra, y tú podrás decir, esto ya no es normal, esto ya es diferente a como venía ocurriendo, porque va a empezar a acelerar el ritmo hasta que lleguemos a la máxima potencia. Regresemos a la segunda carta a los tesalonicenses. Por eso te decía que esta segunda carta es muy importante, puedes leerla en casa. Segunda carta a los tesalonicenses, ahora vamos al capítulo... leer nuevamente lo que habíamos leído. 2:3 de segunda carta. Nadie te engañe en ninguna manera. La misma advertencia del Señor Jesucristo, para que nadie os engañe. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se tiene que manifestar el hombre de pecado y el hijo de perdición. Esa es la máxima potencia. Cuando se ha manifestado el anticristo, cuando se ha manifestado el hijo de perdición. Entonces yo quiero que tú ubiques imaginariamente aquí, primera venida de Cristo, y acá, segunda venida de Cristo. Y en este espacio, todo este espacio entre la primera y la segunda venida de Cristo, han pasado estas 8 señales. Siguen pasando estas 8 señales y seguirán pasando estas 8 señales. Y tú y yo lo vamos a seguir viendo hasta el punto en que pasen 2 cosas. Aquí tienen que pasar 2 cosas. Estas 8 señales las vamos a seguir viendo hasta que pase o una u otra. O bien dormimos, es decir que vamos a morir por un momento, o bien vas a dormir o seremos arrebatados. Esas cosas van a pasar hasta que mueras físicamente y que el Señor te resucite, o hasta que seamos arrebatados. No sabemos cuál nos va a tocar vivir. No sabemos si te va a tocar vivir el que mueras y que seas resucitado, o el que seas arrebatado estando vivo. Pero va a seguir pasando todo esto. Aquí el punto es que no dices, seguramente pues me va a tocar morirme. ¿Ah? Mira cuántos han muerto, ya iba a decir morir. ¿Cuántos han muerto? Mi abuelita creía en Cristo y oraba y ella esperaba y se murió, pues entonces seguramente yo también. No te confíes de esa manera, porque el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. Yo te digo esto porque para el arrebatamiento no hay una señal específica. El arrebatamiento dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Lo que va a ocurrir, que está con las señales, es la segunda venida. Y ahorita te voy a mencionar la importancia del por qué tienes que estar velando para el arrebatamiento. Aquí en primera carta a los tesalonicenses, vamos por favor, capítulo 4. Ahora vamos a la primera carta de los tesalonicenses, en su capítulo número 4, versículo 15 hasta el 17. Nuevamente se titula esto la venida del Señor. Dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Él está diciendo, si el Señor viene y yo estoy vivo, primero se levantarán los que creyeron en Él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Fíjate lo que es una mentalidad de hombre espiritual. Él está diciendo y está dando por hecho, está hablando y expresándose como si le hubiese tocado verlo vivo. Y así tú y yo tenemos que pensar, tenemos que decir, seguramente el Señor vendrá cuando ya esté muerto. No, tú tienes que pensar que el Señor te arrebatará cuando estés vivo. Porque eso va a ayudarte a no enfriar tu corazón. Y tienes que expresarte y decir, los que murieron primero serán levantados, pero los que quedemos vivos. El apóstol Pablo no quedó vivo, pero la esperanza de él era, por si estoy vivo. Entonces tú tienes que estar pendiente diciendo, el Señor me arrebatará vivo. Porque si no, algo va a pasar en tu fe. Y vas a estar como las 5 vírgenes insensatas, vas a dormir. Vamos ahora a primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Primera carta a los Corintios 51 y 52. He aquí os digo un misterio. Esto es un misterio, No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y ahora está diciendo, no todos van a dormir, esperar la resurrección. A algunos creyentes les tocará vivirlo en persona y verlo con sus ojos. Todas estas 8 señales. Eso es lo importante que tú tienes que identificar. Que ahora estás viviendo estas señales y que han sido muchas y muy intensas. Y eso significa que Cristo te puede arrebatar en cualquier momento. Que no todos van a dormir. Entonces, el otro hecho que va a anteceder a la segunda venida de Cristo es el arrebatamiento. ¿Sí recuerdas lo que es el arrebatamiento? Hace poco lo vimos en este curso. Si alguien puede definir qué es el arrebatamiento con sus palabras, no se preocupe. En el arrebatamiento van a ser levantados los que tengan el sello del Espíritu Santo poco antes de la segunda venida de Cristo, una semana antes o 7 años antes. Todos van a ser transformados, muertos, se queden en vivos, todos tienen que ser transformados. Entonces recuerda que el arrebatamiento es la salida de la iglesia de esta tierra. La iglesia salimos de esta tierra. En el arrebatamiento Dios interviene de una forma dramática en este mundo. Dramática. Es algo que nunca ha pasado. ¿Has escuchado alguna vez cómo dicen desapareció tal avión y no saben dónde quedó? Y la gente se sigue preguntando. Será de una forma mucho más dramática porque el Señor nos saca de aquí y nos lleva al cielo para las bodas del Cordero. La tierra se queda con su desastre, con sus problemas, con sus juicios. La tierra se queda, la iglesia se va. Y este arrebatamiento va a generar un impacto en el mundo. Va a generar un impacto en el mundo, pero ese impacto tendrá 2 propósitos para los que se queden. Para los que se queden, tú no tienes que decirte que eres de los que vas a quedar. Para los que se queden, tú no vas a vivir la gran tribulación. Bueno, yo espero que creas eso, ¿verdad? Porque tú vas a ser arrebatado. Bien, 2 propósitos para los que se queden. Número 1, el arrebatamiento va a ser motivo de injurias, porque los que se queden van a tratar de explicar qué sucedió con los desaparecidos. ¿Y a dónde se fueron estos? Se lo llevaron los ovnis, mi amigo. Muchos van a decir eso, porque no van a encontrar una explicación lógica de qué pasó.
Porque estarán platicando uno con el otro y uno será tomado y el otro será dejado. Y esa parte de las injurias que se van a decir va a seguir manteniendo en ceguera espiritual a muchos, porque van a seguir sin creer, a pesar de que lo que vieron es poderoso. Pero a su vez el segundo propósito será que despertará un tiempo poderoso para Israel. Allí entrará el tiempo para Israel, porque muchos judíos van a creer y van a aceptar al Señor Jesucristo. Recuerda que ahora no es el tiempo de Israel, ahora es el tiempo de los gentiles. Pero sucediendo el arrebatamiento, muchos dirán: es cierto, esos judíos que se quedaron, pero se quedaron para creer y se quedaron para predicar. Zacarías 12:10. Voy a tomarme 2 minutitos, no me voy a tardar. Profeta Zacarías, capítulo 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Ahí está. Y mirarán a mí, al unigénito, y llorarán como se llora por un hijo, afligiéndose por el que se aflige por el primogénito. Porque dirán: era cierto. Pero ese afligimiento los despertará de su letargo, larguísimo letargo espiritual. Y habrá una pequeña extensión de gracia durante la tribulación. Entonces se va a desatar una ola de evangelización por parte de los judíos. Gente de todas las naciones van a reconocer que Dios hizo esto que acaba de ocurrir, que es lo del arrebatamiento. ¿Y qué va a ayudar? La diáspora judía. Porque hay judíos por todo el mundo que saben todos los idiomas del mundo y entonces van a predicarle a toda lengua, tribu y nación. Y esa es la novena señal que yo le dije que tenía que ponerme pausa. Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y ahora sí que vendrá el fin. Usted y yo vivimos constantemente las 8 primeras señales, pero la novena señal no hemos llegado a ese punto. No hemos llegado, porque si llegamos a este punto y usted lo ve, significa que usted se quedó. La iglesia no está en la novena señal. Es lo último de lo último, porque ya marcará el fin. Por más que usted diga el nombre del Señor ya es conocido, sí, pero hay zonas recónditas que aún no conocen. Es muy padre. El Museo de la Biblia en Washington tiene una sección de Biblia temática donde te dice en qué partes no hay una Biblia. Y entonces tú lo ves y te puedes decir: por esta causa no estamos en la novena señal. Porque literalmente todo el mundo conocerá. Se cumplirá literal. La iglesia ya no va a estar. Y entonces esa evangelización estará a cargo de los convertidos durante la tribulación. Y usted no dice: ¡ay, qué bueno! No, usted tiene que predicar ahora. Ahorita, en este tiempo. Entonces inmediatamente que se produzca el rapto, van a pasar cosas asombrosas, van a pasar cosas terribles en la tierra que no tienen comparación. Va a haber mucha muerte, pero eso le toca a mi hermano la siguiente semana, de la gran tribulación, de la manifestación del anticristo, de la construcción del templo, de la abominación del templo. Todo eso va a pasar cuando la iglesia ya no esté. Usted y yo vamos a estar recibiendo nuestros galardones. ¿Quién dice amén? Pero yo creo que no le emociona. Yo creo que se quiere quedar aquí. Amén. Si usted ve todo esto en vivo, por favor diga: me quedé. Porque nosotros, después de estar bien galardonados y bien casados, se acabó la luna de miel, porque hay que venir a darnos unos buenos. Vamos a regresar aquí a la tierra, pelearemos con el Señor y se establecerá el milenio.
Todos estos hechos lo único que hacen es preparar para el segundo retorno de Cristo y que ponga su pie en el monte de los olivos y parta el monte y se siente en el trono de Jerusalén, humillando al anticristo. Así que mi hermano, el final está cerca, tú te tienes que poner alerta, pero también te tienes que gozar cuando escuches, cuando veas alguna señal, porque eso significa que nuestra redención está cerca. Amén. Dale.